Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenos días a todos, los saludo con el afecto de siempre, deseándoles que la paz del Señor esté en sus corazones. Este domingo el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, seguramente que este pasaje que acabamos de proclamar lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Lo importante es cuando escuchamos el Evangelio, tenemos que retratarnos y también ver qué nos dice para nuestra vida personal. Recuerdo una obra de teatro que después se pasó al cine, donde trataba sobre Jesucristo. La obra se llama Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella, donde trataban a Jesús como un profeta, un superhombre, que hacía milagros, que hacía prodigios, pero cuando llega el momento de la pasión, de la muerte en la cruz, ahí termina la obra. Solamente Jesús era un superestrella. Para nosotros, ¿quién es Cristo? Y yo creo que de esta respuesta depende mucho nuestra vida. El Evangelio de este domingo es un momento culminante en el proceso de la revelación del mismo Cristo, según el evangelista Marcos. En el texto se distinguen tres partes, dirigidas las dos primeras a los discípulos y la tercera a ellos y a la gente conjuntamente. Estas son las tres secciones. Primera, confesión de fe en Cristo por parte de Pedro y ley del silencio mesiánico por parte de Jesús. Segunda sección, anuncio por Cristo de su pasión, muerte y resurrección. Y la tercera sección, invitación de Jesús a su seguimiento y condiciones del mismo. La primera sección: ¿qué dicen los hombres y qué piensan ustedes de mí? Los contemporáneos de Jesús pensaban bien de él, pero su concepto era fundamentalmente inexacto. No incluía la divinidad, y esto es lo que confiesa Pedro, esclarecido por una gracia del Padre. Pero todavía no comprendía bien su respuesta. Para ustedes, ¿quién soy yo?
Es Pedro quien en nombre de todos responde: tú eres el Mesías. La pregunta sobre el Mesías formulada hace 2000 años es también hoy una pregunta fundamental. Como les decía, de la respuesta dada a esta pregunta depende todo. El afán debe concentrarse en conocer auténticamente al Mesías de Dios enviado a este mundo. Solo por el conocimiento del Jesús histórico se puede entrar en la comprensión de su mensaje de salvación. Jesús no es solo grande, sino que es incomparable y único por ser el Mesías de Dios. No se trata de comprender una doctrina o un discurso sobre Dios y su acción, sino de encontrarse con una persona concreta. La segunda sección se centra en el anuncio de su pasión, muerte y resurrección por parte de Jesús. La reprensión de Jesús a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Denuncia la inconsecuencia entre su confesión de fe y su reacción posterior ante el anuncio de un Mesías sufriente. Vemos que Pedro dijo: tú eres el Mesías, por gracia de Dios, pero todavía no había una coherencia en su pensamiento. Todavía consideraba a un Jesús de otro tipo. El seguimiento de Cristo constituye la tercera sección del texto evangélico de este domingo. Llamando después a la gente y a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Para el seguimiento de Cristo hemos de entrar en la fila y cargar con nuestra propia cruz, en el común vía crucis de la vida, la cruz del sufrimiento físico y psíquico, de la renuncia al egoísmo y la sensualidad, de la incomprensión y del desamor. Pero como hizo Cristo, poniendo amor en el dolor, entonces este cambia de signo. El modelo a imitar es Cristo mismo, pues Él nunca propuso ni mandó algo que Él mismo no cumpliera primero. Él nos precedió con el ejemplo, practicando lo que pide al cristiano de siempre. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, dice Jesús. Lema que suena extraño al hombre de hoy. Jesús añade: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. No dice que se trata de renunciar a vivir esta vida para alcanzar la otra, ni de despreciar los valores humanos y materiales para poseer los bienes espirituales. La disyuntiva no es esta vida o la otra, sino esta vida subordinada y orientada a la otra. Porque lo contrario conduce al fracaso que anuncia Jesús: salvar los propios intereses, dinero, egoísmos y antojos al margen del Evangelio, es decir, del amor a Dios y al prójimo, es lo que arruina la vida. Dios Padre no se complació en el sufrimiento de su Hijo, Cristo Jesús, sino en su amor y obediencia para la salvación del hombre, porque Dios no ama el dolor y la muerte, sino la vida. Yo quiero invitarlos a todos para que contestemos hoy esa pregunta: ¿quién es Cristo para cada uno de nosotros? Que Cristo sea el centro de nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. El Hijo de Dios vivo, el que le da sentido a nuestra vida. Dios les bendiga y la Virgen les cuide y acompañe.